Muy buenas noches, queridas hermanas y hermanos. Cristo Jesús, Dios les bendiga. Bienvenido a esta séptima clase del curso Juan y sus cartas a las siete iglesias, una mirada pastoral al Apocalipsis. Saludo en nombre de Iglesia Luterana Cristo, un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Hoy, 7 de julio de 2024. Sean todos bienvenidos y esperamos que este estudio que les he de impartir sea de edificación a todos nosotros. Buenas noches. Em, Pablo, por favor, si pudieras leer lo que está ahí y las siguientes dos diapositivas, que es el texto bíblico que nos centraremos en el que nos centraremos en el día de hoy, por favor. Perfecto, perfecto, voy. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Siguiente, por favor. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Siguiente, por favor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias. Bueno, Sardis, probablemente la iglesia más complicada de todas las que se menciona acá dentro de estas siete, acá en el Apocalipsis. De hecho, como es obvio, se le describe en los términos más duros que a cualquiera de las otras. O sea, digamos, dejémoslo claro, o sea, le está diciendo que está muerta. No, no le dice, o sea, le dice que tiene apariencia de viva, siendo que tal vez lo que algunos esperarían tiene apariencia de muerta o parece que se está camino a la muerte. No, aquí la está derechamente declarando muerta. Y en vista del resto del texto del Apocalipsis, no podría afirmarse que es una parodia o una simple ironía. No, claramente Juan aquí cuando escribe a las iglesias, en todas se refieren en términos bastante literales, no dignos de mucho de lugar a interpretación. Por eso es que, como lo he dicho en otras ocasiones, es bastante sorprendente que se trate de interpretar hasta la última palabra de acá del texto bíblico cuando se trata del tema fin del mundo, siendo que es tan claro cuando el texto bíblico aquí habla de acontecimientos del momento actual que vivían los cristianos de aquella época. O sea, eh, pero la pregunta que siempre subyace ante comentarios como este, ya sea de un líder. O sea, para empezar, aquí nuevamente Juan, sin quererlo, sin afirmarlo siquiera, se está dejando claro como un líder dentro de la iglesia cristiana. Porque es cierto, él está hablando, escribiendo bajo inspiración divina, pero evidentemente si Dios en su sabiduría hubiera percatado que Juan no era considerado un líder, le habría dado a Juan la autoridad para escribir una frase tan rotunda como ¿estás muerta? ¿Qué nos dice el sentido común? Que evidentemente esa autoridad la recibió Juan, pero que de ninguna manera él la tenía por sí mismo. O sea, y por lo tanto demuestra también lo que hemos comentado en otras ocasiones, es que ese liderazgo de Juan era un liderazgo también natural.
Por eso es que, como les digo, suele pensarse que frases como esta, tienes forma de que vives pero estás muerta. Está como para comenzar el emblema de una convención eclesiástica, ¿no? Se podrían imaginar. Y eso, o dedicarle en un sermón. De hecho, yo en alguna ocasión la dediqué a un sermón. Se podrán imaginar cómo me fue. Pero más allá de eso, de lo anecdótico, es una muestra de maldad decirle a en este caso a una iglesia, o por ende formada por personas, eh, que están muertos. De ninguna manera. O sea, esa dureza, de hecho, al contrario, es todo lo contrario, como se dice ahí, una muestra de amor. El ejemplo tan obvio, pero bastante contingente con lo que estamos mencionando aquí. El médico tiene el deber profesional de dar un diagnóstico certero, no de omitir un diagnóstico para evitar verse duro ante la persona enferma. Todos los que hemos tenido la desagradable experiencia de pasar por una urgencia, o que hemos pasado por una sala de reanimación, qué bien nos haría el médico diciéndole a las personas que me acompañaban, ¿sabes? No, Andrés, en vez de tener un paro cardiorrespiratorio, tuvo, no sé, una simple baja de presión. ¿Me haría algún bien a mí o a mis cercanos, a los que dicen quererme, el tener ese tipo de, el escuchar esa frase, mejor dicho? ¿Quién es el beneficiado ahí al escuchar esa frase, esa dura frase? Usted acaba de sobrevivir a un paro cardiorrespiratorio, por dar un ejemplo, podrían ser otros. Evidentemente es el paciente que está enfermo. Por lo tanto, aquí tenemos a una iglesia que está, incluso al utilizarse la palabra muerta, está ya diciendo que ya traspasó la línea de la simple enfermedad, como pasa con casi todas las otras iglesias mencionadas en el Apocalipsis. O sea, derechamente se habla de ella como muerta. Pero insisto, eso que nos quede como lección a nosotros, tanto como líderes, ya sea de nuestras microiglesias, llámese familia, de los amigos cristianos que tengamos, los que tenemos la bendición de ejercer la docencia, etcétera, obviamente los pastores, nuestro mensaje no debe apuntar a la simple simpatía, creyendo que la simpatía por sí sola es un bien último, un bien a alcanzar. A veces lo que más necesita el ser humano, cristiano incluido, por supuesto, es una voz dura, es una voz de alguien que le diga cuál es el camino en el que está mal, por qué está mal, cómo debe salir de él. El problema es que cuando el líder cristiano de cualquier nivel, y eso yo creo que todos lo hemos vivido acá, comete el error de que, ok, se da cuenta que hay un problema, llámese pecado, error doctrinal, etcétera. Y en vez de actuar como lo dice ahí, como una muestra de amor, actúa ¿de qué manera? Normalmente, con látigo, llamémoslo así. ¿Cuál fariseo? O sea, hay que dar oportunidad al pecador de que se arrepienta de sus pecados, ya sea sus pecados desde mala conducta hasta la herejía, por supuesto que hay que darla, pero hay que darla, esa oportunidad. No podemos caer insisto, en el fariseísmo de que porque nos encontramos con una persona, un hermano, eh, que ha cometido tal o cual pecado, y entonces simplemente darle con el látigo y destruirlo más de lo que ya está. Si hay un pecador penitente, penitente, recuerden eso, que está, que está claro de su pecado, motivo para seguir, digamos, destruyéndole anímica y espiritualmente, incluso anímica, si no le tengamos miedo a las emociones. El ser humano fue dotado por Dios como alguien emocional también. No podemos sentirnos lejanos a tener, literalmente hablando, emociones. Es algo natural en el ser humano. Al contrario, lo malo sería no tenerlas. Entonces, debemos pensar en que nuestro prójimo, cristiano más aún en este caso, porque aquí estamos hablando entre personas de la congregación.
Ya lo que pase afuera, en el resto, en este caso de la comunidad de Sardis, ya es otro tema. Ya no es de la incumbencia de Juan. Juan tenía problemas bastante más importantes de los que preocuparse, entre esos la iglesia de Sardis. Ya, insisto, el pecador impenitente, incrédulo, que se revuelque en su mugre solo. No nos vayamos nosotros con él. Pero insisto, debemos actuar en justicia, pero también en amor. Pero insisto, en ambas, porque el mundo secular normalmente lo que nos hace es exactamente lo contrario. Espera que nosotros actuemos, cuando se trata del pecado, solamente en amor, pero no en justicia. ¿Se acuerdan de este versículo? Alguno me ayudará con la cita exacta. Ni yo te juzgo. ¿Cuántas veces yo creo que todos hemos escuchado esa frase? Ni yo te juzgo. Qué sé yo, lo he escuchado para defender el tema de la homosexualidad, eh, de diversos pecados, de diversa índole. Todos siempre se quedan en esa frase. Probablemente si hacen memoria. Ni yo te juzgo. Pero ¿cómo continúa posteriormente? Vete y no peques más. Entonces, deben estar ambos factores. El declarar el perdón, pero, gracias, Juan 8:11. Gracias, Víctor. Eh, Deben estar ambos factores presentes. Uno sin el otro no tienen sentido. Nos pone, si no está presente el amor en nuestra disciplina eclesiástica, así como, como sucede con un buen padre, una buena madre, si en una familia, ok, tiene que haber disciplina respecto de los menores, por supuesto, pero si esa disciplina no está adjunta al amor, pierde todo sentido. ¿Por qué? Porque después de todo podemos tener disciplina de cualquier tipo, ya sea en el mundo pagano, en familias no cristianas. Insisto, la diferencia la debemos marcar nosotros. Si esa diferencia no la marcamos nosotros, piensen siempre en eso. ¿Quién la va a hacer lo va a hacer en lugar nuestro? Nadie. Pero insisto, hermanos, no pensar que el ser, comillas, simpático, concepto tan malentendido en el día de hoy, es una manera de acercar a la gente. O lo que ha pasado tristemente con traducciones bíblicas. Y no hablo no voy a entrar en el tema del castellano de la NBI y con toda la licuación del vocabulario que tiene, sino incluso con la Luther Bible, con todo el aprecio que cualquier persona que sabe le tengo a la obra de Martín Lutero. Varias palabras para no caer tan mal, para no ser tan, comillas, como decimos en Chile, pesados, no ser tan densos, como se nos dice. Entonces, por ejemplo, palabras como, bueno, obviamente el concepto en alemán me refiero, en la traducción más encima que se hizo para el 2017 con los famosos 500 años. Palabras relacionadas con, en vez de hablar de, o sea, se habla no, inmoralidades sexuales. La palabra adulterio se cambió por otra. Eh, en vez de hablar de condenación eterna, o sea, algo que se mantiene, habla de destrucción eterna. ¿Por qué? Porque suena muy feo, ¿no? Decir que está castigándose permanentemente a alguien por su pecado. Entonces, como vemos, lamentablemente esta mediocridad, digamos, o se ha confundido esta simpatía y finalmente hemos cedido ante el mundo. Esta gente que es parte de esto. Pero hagámonos la siguiente pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes que por cambiar esas palabras, poniéndonos a las órdenes, esta gente poniéndose a las órdenes del mundo secular, creen que una sola persona se acercó a la EKD allá en Alemania y dijo, ah, qué bueno, ya no habla de condenación eterna? Excelente. Ah, voy a ir a la iglesia entonces ahora. Ah, ya no dice, no critica el hombre que se junta con otro hombre, creo que es el versículo, como dice, ah, ya, entonces ahora sí, convencido me voy a la iglesia. ¿Creen que sucedió eso? ¿O que va a suceder? Es más, si alguien se fuera quisiera ir a la iglesia por esos motivos, la verdad no sé si me gustaría tenerlo como hermano nuestro. Sería un motivo bastante pobre que simplemente porque le gustó un par de palabras más, un par de palabras menos, llegase a ser parte de nuestra iglesia. Insisto, debemos tener
Firmeza, dureza, pero siempre manteniendo presente el concepto de amor. ¿Alguna pregunta, hermanos? Buena observación esa de que por más que ablandemos el mensaje y lo hagamos romántico, aún así la gente no llega. La iglesia luterana acá de Valdivia está casi vacía, se volvió liberal y está casi vacía, así que nos sirve mucho eso. Mm. Sí, o sea, creo que no es una exageración, lamentablemente. En fin, pero sí, claro, la experiencia habla por sí sola, o sea, en ese sentido no entiendo cómo gente tan docta como los miembros de la EKD allá en Alemania pensaron que licuando la dureza del mensaje bíblico iban uno, están insultando la obra de Lutero. Dos, están, insisto, menospreciando su propia enseñanza. Y dos, actuando como malos teólogos, porque el teólogo biblista tiene que traducir lo que el texto dice, no acomodar lo que pueda o no en apariencia sonar más agradable al oído humano. O sea, desde todo punto de vista, incluso de un punto de vista netamente intelectual, esta gente actúa mal. Bueno, esta dureza de la que hemos hablado es una muestra de la credibilidad tanto de Juan como del Antiguo Testamento. A veces se nos puede preguntar cómo demostrar que el Nuevo Testamento tiene un toque sobrenatural, cosa que bien sabemos que es difícil porque nosotros vemos esto a través de los ojos de la fe. Pero siempre piensen en eso. Cuando han leído una biografía de alguien que uno admira, de alguien a quien uno sigue, en donde se hable pésimo de una persona. En cambio, ¿por qué digo que eso le da mucha credibilidad tanto a Juan como al Nuevo Testamento en su totalidad? Bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento igual, por cierto, que en ningún momento trata de idealizar a los personajes de los que allí habla. Es cierto, a Jesús se le muestra como alguien que no cometió pecado, pero se le muestra como alguien que desde el punto de vista netamente humano fracasó, que fue traicionado, que no tuvo un grupo particularmente ni leal ni siquiera digno de imitar de seguidores. A los discípulos directos de Cristo, los 12, se les muestra a todos como unos traidores. A Juan se le muestra como, en este caso, Juan del Apocalipsis, se le está mostrando como un hombre que fracasó en el sentido de que humanamente, ¿por qué? Porque estaba preso siendo inocente. Y más encima que está pendiente, preocupado de los dolores de cabeza que le causan 7 iglesias, de las cuales apenas 2 eran fieles. O sea, no, la lógica diría que si esto fuera un texto arreglado, como se dice, un texto que quiere, como decimos acá en Chile, sobar el lomo, hacer sentir bien al lector, habría omitido todos esos detalles. ¿Qué sentido tiene desde un punto de vista netamente de subir el ánimo, de escribir en estos términos a las iglesias que están acá mencionadas, como iglesias muertas, tibias, llenas de pecado, que han abandonado la fe? Incluso pensémoslo en nuestras vidas cristianas. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron un comentario así de ese tipo en alguna convención, en algún congreso de pastores? Eh, Siendo bien autocríticos, ni siquiera la iglesia que me da el honor de estar impartiendo este curso, en el congreso en el que también tuve el honor de participar el año pasado allá en Seúl. No, se podrán imaginar que no escuché dentro de los informes la palabra pecado, horrible, muertos. No, quiero creer que es porque no era necesario, pero insisto, aquí se nos da una gigantesca muestra de credibilidad, de honor y de honradez de parte del autor bíblico. No olvidar eso. Ese tipo de honestidad no es propia de la literatura humana. Esa honestidad desgarradora que vemos aquí es algo, insisto, que no debe menospreciarse, no debe verse como algo, un simple hecho. No, es algo que es sumamente valioso para darle credibilidad
a los sucesos que se están relatando. Piensen, el libro que quieran de la antigüedad, ¿qué tan mal habla de los protagonistas, de los que son padres del movimiento que están gestando? Ninguno. ¿Se imaginan al Corán hablando así de alguna de las reuniones, de las mezquitas? De ninguna manera. Eh, y así la lista podría continuar. Entonces, bien, cuando se habla de por qué creer en el texto del Nuevo Testamento, allí tenemos un factor muy importante. La durísima muestra de honestidad con la que Juan habla respecto de las iglesias a las que está dirigiéndose. Insisto, si él quisiera arreglar las cosas, modificar las cosas a su gusto, evidentemente no habría escrito jamás la frase tiene forma de que vives pero estás muerto. Y a su vez, de nuevo, eso demuestra también el liderazgo de Juan. ¿Por qué? Porque si Juan no hubiera sido líder, esa frase habría sido muy mal vista. O Juan no se habría atrevido a decirla. También se menciona más adelante los 7 espíritus. Estos, de acuerdo a la interpretación más tradicional, simbolizan al Espíritu Santo. Recordemos, 7 en hebreo significa lleno, completo, pero de una manera no es de simple satisfacción de tener, diríamos nosotros hoy en día, el estómago lleno. No, es una manera difícil, si acaso no imposible, de cuantificar. Pero está hablando aquí de que el Espíritu está pleno en la vida de los creyentes, incluso en la vida de esta infiel iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué está lleno a pesar de todo lo malo que se habla de esta iglesia? Y de las otras también. Porque la labor es de Cristo, pues, del Espíritu Santo. Piensen nuevamente, así como pasó en Corintios. Primera de Corintios habla pésimo de la iglesia de Corintios. Juan, o sea, Pablo, perdón, habla en pésimos términos sobre la iglesia de Corinto. En ningún momento disimula la paupérrima calidad espiritual de, de los corintios, pero en ningún momento les quita el título de santos. Acá se habla en pésimos términos de las iglesias del Apocalipsis o a las que escribe Juan, pero en ningún momento les quita el concepto de iglesia. Y a su vez, las 7 estrellas simbolizan a los pastores de las 7 iglesias, a los líderes de esas iglesias. Pero nuevamente, ¿y por qué va a mencionar a estos pastores? Bueno, la respuesta es casi tan fácil como similar, pues ellos solo pueden brillar en la medida en que Cristo lo permita. Para que un pastor pueda brillar, insisto, piensa en eso. Y por eso también la importancia de que el mensaje de la reforma haya literalmente resucitado el concepto del sacerdocio universal de los creyentes, y por ende, de una u otra manera, todos somos nuestros propios pastores también. O sea, tenemos que, mejor dicho, la luz de Cristo debe brillar en nosotros. Tam- Recuerden, por lo tanto, no solamente es un tema de honor, sino también de responsabilidad. ¿Comentario, hermanos? Hermano pastor, Dígame. eh, esto que usted está hablando de hablar con la verdad, de hablar eh, pues de frente, de manera sincera, también es lo que enseñó Jesús. O sea, Jesús nunca anduvo con medias tintas para hablar su mensaje ni para decir lo que tenía que decir, lo cual tampoco desmeritaba el amor con el que le hablaba a todo el oyente, a todo el que estuviera allá, pero siempre fue capaz de decir lo que tenía que decir, incluso frases que tal vez para el momento no podían ser bien entendidas, como cuando dijo mi padre y yo uno somos, por ejemplo, pero igual dijo siempre lo que tenía que decir. Entonces yo creo que ahí también Juan tuvo un maestro que nunca temió decir lo que se debía decir en el momento que se tenía que decir y en el tono que se tenía que decir.
Exacto, hermano. Muchas gracias. Bueno, dentro de algunas frases que podríamos incluir a modo de acusaciones que se hacen a Sardis, se habla de que el cristianismo debe tener obviamente una fe viva. Pero ¿dónde estaba ese cristiano teniendo fe viva aquí? Claramente estaba muy escondido. Se les acusa de tener a ese cristiano con una fe no viva. Por algo estaban muertos. El corazón tiene que estar ardiendo para Dios. ¿Dónde estaba aquí en este caso? Si estaba muerto, por ende frío, evidentemente estaba escondido. Por lo tanto, ¿dónde están los que dan testimonio? O sea, no solamente se trata de, es cierto, lo que diga el ser humano sobre sí, el humano en general, el incrédulo, respecto de la iglesia cristiana, en buena medida poco o nada nos debe importar, pero lo cual no quiere decir que no debamos tener un buen testimonio hacia ellos y que no seamos como la llamada piedra de tropiezo que impida que nuestro mal testimonio eh, sea un motivo por el cual el incrédulo no quiera acercarse a escuchar el mensaje. Por cierto, no confundir eso con ponernos a las órdenes del mundo. No, o sea, insisto, hablo de dar testimonio en el sentido realmente bíblico y cristiano, o sea, demostrar qué cristiano soy yo, usted, nuestra iglesia. No porque bien sabemos que si le preguntamos a cualquier persona que nos conozca que no tiene por costumbre ser a la iglesia o que es cristiano nominal, llamémoslo así, ¿qué significaría para ti dar buen testimonio? Lo más probable es que nos diga, es que regalen muchas cosas, que hagan mucha obra social, eh, no sé, que se porten bien, que no hagan nada malo, etcétera. Probablemente cosas que desde un punto de vista civil no hay nada de malo eso, pero el problema es que si nos quedamos con esas palabras, eh, finalmente entonces podemos correr el riesgo de hacer que la labor de la iglesia, el testimonio de la iglesia quede a las órdenes del mundo secular, del mundo incrédulo, y nosotros nos debemos a Cristo. O sea, obviamente, dentro de las cosas que se nos acusa a los cristianos es que supuestamente no ayudamos al prójimo, que no somos generosos, por dar un ejemplo, o que estamos separados, que tenemos diversas iglesias, que eso es una vergüenza. Miren, que el mundo, o sea, el mundo que nos critica por eso está separado en cuántos países, o el mundo de la 170. política, tampoco. Eh, 70 veces 7 diría yo. O el mundo de la política que tanto nos denosta, que tanto dice la iglesia cristiana está de sobra, es un simple adorno la iglesia cristiana. Pues bueno, ¿en cuántos partidos políticos está separado? O sea, Uh, eh, no hay ningún sistema humano que pueda criticar al cristianismo sin estar engañándose, si nos critican por el tema de la, comillas, unidad. La unidad profesor. institucional, porque bien sabemos, qué sé yo, que las organizaciones internacionales lo que quieren es que nosotros tuviésemos eventualmente una sola institución que se llame tal vez Iglesia Cristiana Mundial, una cosa así, y todos ahí amigos juntos como hermanos, miembros de una iglesia, como dice la cancioncita. Dígame, Pablo. Cuando fue el plebiscito del sí y el no, los ¿Sí? que la coalición del no eran como más de 15 partidos. Bueno, la concertación que heredó eso eran otros tantos más. Claro, y entre ellos no se ponían de acuerdo para hacer la campaña y todo, y eso que eran por el no. Claro, un fin último para ellos bastante noble, y aún así no se. Claro, y estamos hablando no de un hecho minúsculo, al contrario, muy importante, más allá de sus consecuencias buenas o malas, no voy a dar mi opinión al respecto ahora. Pero insisto, ¿qué aspecto del mundo humano puede decir, no, si estos cristianos, nosotros les ganamos en lo que es unidad? A ver, ¿es bueno que el cristianismo institucionalmente esté dividido? No, claro que no. Me gustaría que todos fuéramos una iglesia, obviamente luterana, por supuesto, eh,
como va a ser en el cielo, por supuesto, claro que me gustaría, pero la realidad es otra. La realidad que ya tenemos, insisto, no la vamos a cambiar. No, por mucho que algunos ingenuos anden firmando documentos, pactos, ya sea con el Vaticano, la Iglesia Ortodoxa, etcétera, renegando de sus propias confesiones. Pero insisto, de nuevo, ¿qué sentido tendría hacer eso? Tiene hacer eso. ¿Acaso, por ejemplo, el más emblemático fue la famosa, tristemente famosa, declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación? La Federación Luterana Mundial, ahí con el Consejo Pontificio del Vaticano para promover la unidad de los cristianos. Ok, mucha pompa, mucha ceremonia, un documento bastante herético. ¿Y de qué sirvió? Yo creo que para sacar unos cuantos libros, unos a favor, otros en contra, pero para decir, oh, sí, sirvió para la unidad de los cristianos, no, simplemente para decir ahí que tienen un documento en donde los luteranos que firmaron esa cosa renegaron de su fe. Pero no es algo que haya hecho un cambio sustantivo, que haya mejorado la situación del mundo occidental cristiano, para nada. Los herejes de la Federación siguieron tan herejes como antes, los herejes del Vaticano de igual manera. No, entonces, ¿y por qué digo esto? Porque esto fue un documento, insisto, propiciado por la ONU en 1965, que se demoró más de 30 años en redactarse. Entonces, por eso, cuidado con mantener nuestra vida o nuestros ojos apuntando hacia el mundo secular y a mantenerlos feliz y contento a ellos. ¿Por qué? Porque da igual lo que hagamos, no lo vamos a hacer. O sea, tenerlos contentos, me refiero. Da igual el documento que firmemos, la iglesia que creemos. ¿Por qué? Porque si llegáramos en un arranque de locura a creer que armamos una sola iglesia, esa iglesia tenga por seguro que al mundo secular que ahora tanto nos exige, no le va a gustar. No, es que la política, es que debería dedicarse más a la cosa social, menos enseñar, más escuelas, qué sé yo. El mundo secular no le van a faltar motivos para dejarnos afuera y criticarnos. Pero bueno, como le decía, ¿dónde está el cristiano que tiene fe viva? ¿Dónde está el que tiene un corazón ardiendo y en realidad y me faltó por Dios? ¿Dónde están los que dan testimonio? Pues bueno, si esa labor no la damos nosotros, los hombres y mujeres de fe, nadie lo va a hacer en lugar nuestro. No olvidar esa responsabilidad que tenemos al respecto. Pero esa también pregunta bastante capciosa. ¿Cómo pueden estar muertos y a su vez ser iglesia? Pues precisamente porque ese es un don de Dios. El ser iglesia no es que los primeros cristianos se hayan de mutuo propio decidido, ok, vamos a crear una iglesia y le vamos a llamar iglesia cristiana o la iglesia de los santos, que al parecer habría sido el primer gentilicio que tuvieron los cristianos, no católicos, por cierto. Eh, no, es un don de Dios entregado. Dos o tres congregados en mi nombre, ahí hay iglesia. El otro día, o sea, el otro día, hace un par de semanas, tal vez un mes, tuve una ácida discusión con alguien eh, que me decía que no, que dos o tres congregados en mi nombre no era una iglesia. Me sorprendió porque esta persona es evangélica. Pero piénsenlo así, ¿qué otra definición más básica de lo que es iglesia podríamos encontrar? ¿Se les ocurre otra? O mejor dicho, si, si les digo dos o tres congregados en mi nombre, ¿cuál va a ser la primera palabra que ustedes me van a decir? O deberían decirme. Podrían darme Iglesia. una respuesta. Eso, exacto. Podrían decirme una respuesta que no sea iglesia. Difícil, si acaso no imposible. ¿Qué otra reunión, insisto, podría llamarse así? ¿O de qué otra manera podría llamarse esa reunión? Entonces, precisamente por ser un don de Dios, ¿qué hacer para evitar la muerte? Él, como dice ahí mismo en el versículo, ser vigilante. ¿Pero vigilar qué?
Solemos quedarnos en el verbo o en el adjetivo grandilocuente, pero ¿cómo aterrizar eso? ¿Vigilar qué? Ya lo decíamos, nuestro testimonio, nuestra unión. Pero cuando hablo de unión, por cierto, no estoy hablando de unión en el sentido secular del término, que tanto disfruta el mundo secular, sino me refiero a que como iglesia estemos unidos, que los que en este caso, los que nos decimos luteranos confesionales, estemos unidos en doctrina, en vida cotidiana, en vida común. No simplemente decirnos parte de la conferencia, de la convención, de la asociación, de la alianza, etcétera. No se trata de eso, mm, eh, sino de que si hay un cuerpo de creyentes, debe estar unido en torno a su creencia, insisto, a su testimonio, a su doctrina. Que falte cualquiera uno de esos elementos es no solamente una piedra de tropiezo, sino es una primera manera en la cual podemos estar a puertas al quiebre interno. ¿Qué sentido tiene, como ya lo hemos hablado en otras clases, tener o forjar una iglesia que forme una apariencia de unidad, pero si internamente estamos divididos en diversas doctrinas? ¿Vamos a ser realmente una iglesia unida si tenemos diversas unidades, diversas doctrinas, por muy aparentemente minúsculas que resulten ser? Creo que no. Hermano Pablo, dígame. ¿Puede una congregación o una denominación ser interconfesional? ¿Usted lo ve como lógico eso? No, imposible. No. Va a O ser un sea, desgaste va a ser un es, desgaste de continuos encuentros tocando temas donde hay diferencia. es que piénsalo así, o sea, por ejemplo, hasta en temas administrativos. En la Confession Evangelical Lutheran Conference, que da lugar a este sínodo. Tenemos un sistema semicongregacional, pero que tiene una autoridad también nacional centralizada, pero no al estilo episcopal metodista, por ejemplo, o el estilo episcopal anglicano, pero tampoco una ultrademocracia al estilo bautista. Como que tenemos una especie de promedio en ese Alianza. sentido. Más o menos. Eh, en algunas partes más, en algunas otras menos. Pero, por cierto, tampoco es un dogma de fe. Pero, ¿qué sentido tendría tener en una de nuestras iglesias un presidente con poderes fuertes? eh, Plenipotenciarios. claro, plenipotenciarios, pero tener intraeclesiásticamente un sistema de presbiterios. La pugna que habría ahí sería gigantesca. O sea, estamos hablando, es cierto, no es algo fundamental, no es una doctrina, no es que se vayan a ir al cielo unos y otros no, pero sería un motivo de división. O sea, bien sabemos, en la naturaleza del ser humano es bastante dada a la división. Es cosa de recordar acá, tú, Pablo, que eres chileno, bien sabes los motivos por los cuales se han dividido algunas iglesias. Algunas se han dividido porque en unas querían cantar con instrumentos musicales y otros no. O sea, a capela me refiero y otros no. Eh, Otros porque no les gustó el obispo que venía después de que se murió el anterior. Otros porque eran muy cargados a un sector político versus el otro. Por eso todos esos temas, insisto, hay que analizarlos y ver si darles relevancia es realmente de beneficio para la iglesia. ¿Por qué? O sea, debemos estar vigilantes en todos esos aspectos que puedan ser un motivo de división. Insisto, ok, eso de la mayoría mandó, ok, 50 más uno. Ya, ¿y qué pasó con el 49? ¿Vamos a dejar molesto a casi la mitad de nuestra congregación? En ese sentido, curiosamente, la iglesia de la que un servidor forma parte, la disensión doctrinal no está permitida. ¿Usted está con nosotros doctrinalmente en un 100% o no lo está? Puede buscarse otra iglesia, se la respeta, por supuesto, pero esta no es la iglesia para usted. ¿Es difícil mantener esa unión? Por supuesto que lo es.
Pero ahí es donde entra la labor de personas como los líderes de esta iglesia, que tenemos que hacer que la gente tenga claro qué es lo que creemos y lo que no. Entonces, recordemos, Pastor, ser vigilantes. Dígame, hermano. pastor, pero la iglesia siempre ha vivido en medio de la división, ¿no es cierto? Siempre ha luchado con la división históricamente, siempre ha tenido división interna, sin embargo ha salido adelante. Eh, pero me parece a mí que en la historia siempre ha habido una lucha constante de la división de la iglesia. No sé usted qué piensa en ese sentido. Sí, yo diría que casi la división es casi un imán para la iglesia. Pero casi siempre se ha dado por personas, y que ellos llevan sus pensamientos y los derivan en desunir a la iglesia. Esa impresión me da. Eh, o los liderazgos ahí son los que fallan, porque a veces estos liderazgos, por eso un líder debe estar tan claro en lo que quiere, en lo que no quiere, en cómo fortalecer a su iglesia y en cómo no lo hace. Eh, Porque claramente sí, la naturaleza del ser humano es buscar la contienda, la división, eso no cabe duda, tienes toda la razón, pero eso no lo convierte en algo bueno. Pero no podemos entonces más encima alimentar la sed o el ánimo de división, eh, manteniendo doctrinas que pueden o van a dividir internamente a la iglesia. Podrán parecer cosas sutiles a veces. Por ejemplo, una iglesia amiga, el Sínodo Luterano de Missouri, con ellos el motivo que nos llevó a la división, teníamos plena comunión, el Sínodo de Wisconsin hasta el año 1961, el Sínodo Evangélico Luterano había roto con ellos ya el año 57. ¿Por qué? Porque para ellos el pastor, o mejor dicho, la iglesia es el pastor dirigiendo su congregación. Un concepto que la verdad a mí me parece inaceptable, que atenta contra el sacerdocio universal de los creyentes. Y tristemente, ese fue el motivo que nos llevó a la división. ¿Por qué? Porque nosotros, comillas, nosotros, yo obviamente no había ni nacido, apelábamos a lo que les decía hace unos minutos. No, la iglesia cristiana es 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Eso qué llevaba? Por ejemplo, dentro de otras diferencias que para ellos, el Sínodo de Missouri, insisto, una gran iglesia, una iglesia que ha aportado mucho, pero que lamentablemente en ese aspecto y en el ámbito también eclesiológico, digamos, nuestras diferencias con ellos son eclesiológicas, no cristológicas, no soteriológicas, no escatológicas, no. Ese es tristemente el motivo. Y creo que lamentablemente se ha acentuado. ¿Por qué? Porque para ellos, hoy en día, por ejemplo, y estas son palabras del mismo que fue obispo acá de esa iglesia acá en Chile, me las dijo así tal cual. Me dijo, yo le pregunté, o sea que si yo llego a la mitad de la nada sin tener como lo dicen ellos, la autorización válida por un pastor válidamente ordenado, y le predico el evangelio a algunas personas y llegamos todos de acuerdo a la sana doctrina, entonces ¿no es una iglesia cristiana? Y su respuesta, que yo pensé que casi iba a ser un chiste, mi pregunta fue, no, no lo es. Wow, Insisto, wow. algunos podrán decirme que yo, de hecho, yo cuando llegué a nuestra amada iglesia pensé que podía ser un poco exagerado, pero las consecuencias tristemente están a la vista. El Sínodo de Missouri y sus iglesias hermanas, especialmente en Latinoamérica, Argentina y Chile, que son como los donde tienen sus iglesias más emblemáticas, son ultraclericalistas. O sea, pasaron de una simple definición de lo que es la iglesia, insisto, a que sea el pastor válidamente ordenado, como les gusta repetir a nuestros amigos de Missouri, el que le da razón de ser a la iglesia. Mientras que nosotros, probablemente, no solamente los de Wells o de Selk, sino somos los creyentes los que le damos la razón de ser a la iglesia, no el pastor. ¿Puede haber iglesia sin pastor? Si es que la contingencia se da, tiene que haberla. No es que solamente pueda, debe haber una. ¿Por qué? Porque 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo dan lugar a la iglesia. Insisto, lamento profundamente, con mucho tristeza que haya sucedido esta división, pero era inevitable. Y insisto, esa definición de iglesia es la que los llevó hasta el día de hoy
al ultraclericalismo que ellos viven, especialmente con la administración del actual obispo Harrison allá en Missouri. Insisto, y esa diferencia se ha acentuado. O sea, piénsenlo, volviendo al ejemplo de estar vigilante y de la división. Si hubiéramos dicho, no, no, ok, ya tú, misuriano, te quedas con tu idea y yo de Wisconsin me quedo con mi idea. Nos habríamos matado a palos, para que estamos con cosas. No me cabe la menor duda. Y finalmente fue disuelta la agrupación que nos unía administrativamente, insisto, de manera definitivamente el año 1961. Insisto, por cierto, no estoy diciendo que nuestros hermanos del Sino de Missouri sean una mala iglesia, que sean una iglesia apóstata, una iglesia hereje. No, no y no. Han hecho grandes aportes, son una iglesia cristiana, pero que lamentablemente este error gravísimo no se los puedo dejar pasar. De ninguna manera. O sea, si a mí, que tengo el honor de ser parte del directorio académico de mi iglesia, me preguntaran, ¿negociamos con ellos ahora? Yo les diría, mientras este concepto de iglesia ellos lo mantengan, no podemos negociar. Así de fácil. Lamentable, pero así debe ser. Los quiero mucho, conozco a muchos de ellos, amigos incluidos, pero en ese aspecto no, comunión no podemos tener. Bueno, recordemos, testimonio, unión, doctrina, deben mantenerse vigiladas. Todas son igualmente importantes, todas. No solamente el testimonio, que a veces suele pasar que creemos que el testimonio es lo único que hay que cuidar. La doctrina no me la va a estar vigilando nadie, pero si yo voy a llevar falsa doctrina a la iglesia, voy a destruir a la iglesia. Bueno, nuevamente, ¿cómo pueden estar muertos y a su vez ser iglesia? Nuevamente, porque perdón, es un don de Dios, insisto. ¿Qué hacer para evitar la muerte? Ser vigilante. ¿Y cómo se vigila? ¿Vigilar qué? ¿Cómo vigilamos nuestra fe? Única y exclusivamente con el estudio, en primer lugar, de la Biblia. Estas últimas semanas se me ha preguntado varias ocasiones en entrevistas cómo, comillas, renovar a la iglesia. No, no es renovarla. Como lo he dicho siempre, basta con volver a nuestras respectivas confesiones. La herética Federación Luterana Mundial no necesita renovarse. Basta con que vuelvan las confesiones que terminaron de ser redactadas en 1580. Punto. Más que eso no necesita. Y ahí habría una iglesia cristiana de vuelta. Lo mismo calvinismo. Buena parte del mundo calvinista que tristemente se alejó de la Biblia, tanto como los luteranos, en porcentaje me refiero, insisto. Lamentablemente, la Federación Luterana Mundial son unos 60 millones de personas. ¿Cuántos de ellos se congregan regularmente? Me atrevería a decir que ni la mitad. Eh, pero bueno. Además, se nos entregan algunos consejos dentro de lo que aquí hemos mencionado. Se nos habla, afirmad las cosas que os quedan. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que queda? Después de todo, se nos acaba de decir que es una iglesia que estaba muerta. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué creen ustedes que queda todavía en Sardis? Enumeremos la gracia de Cristo, el amor de Dios, la doctrina cristiana, el mensaje de los cristianos todavía fieles, entre esos Juan. ¿Por qué digo que les queda aún? Porque eso no depende de ellos. Está ahí, independiente de la infidelidad de la gente de Sardis. Por eso es que hay que volver ahí. Podrá parecer un poco muñequeada el ejemplo, pero a eso me refería indirectamente con lo de las confesiones de fe. No es que en estas iglesias apóstatas autollamadas luteranas no esté la doctrina luterana. Ahí la tienen. Probablemente mis colegas teólogos y pastores de la Federación Luterana Mundial conocen la doctrina luterana mejor que yo. No me cabe la menor duda, de hecho. Están mejor preparados que un servidor. El problema es que no van a nuestras doctrinas. Y así, insisto, en la iglesia, probablemente en la confesión evangélica protestante que ustedes quieran. Pasa exactamente lo mismo. El tema no es reinventar la rueda.
redescubrir el hilo negro, la pólvora, como quieran llamarlo, es volver a lo que ya existe. El problema es que la autoestima, que más bien nosotros podríamos llamar soberbia, de los teólogos de estos últimos 150 años, los ha llevado ¿a qué? A creerse que son o están al mismo nivel que Dios. ¿Por qué? Porque ellos decidieron cambiar la doctrina. Ellos decidieron que no era necesario cuidar a plenitud las confesiones. Ellos decidieron que había que reinterpretar la Biblia según el antojo que ellos tuvieran en un determinado momento. O sea, todos esos, el pecado de la apostasía en buena medida comienza necesariamente con la soberbia, con, con el o con la, incluso, como dice la misma Biblia, con convertirme en mi propio Dios. Después de todo, el Dios bíblico reveló su doctrina, su enseñanza. Y ahora yo que me creo Dios, entonces voy a inventar o modificar mi enseñanza y mi doctrina según lo estime conveniente. Doctrina para el siglo XX, decían antes, ahora dicen doctrina para el siglo XXI. Y ahí surgen todas estas corrientes heréticas, por ejemplo, en los años 60, cuando partió la tristemente famosa teología de la liberación, ahora que está incluso tristemente famosa la teología o doctrina queer, etcétera. No sé, cuando te permitía la zoofilia en 15 años más, ¿qué van a decir ahí? Ya, o cuando eh, la pedofilia ya deje de ser considerada un delito para ser simplemente una práctica, como en algunas partes ya lo es. ¿Qué van a decir ahí? ¿Tenemos que modificar nuestro concepto de pecado también? No, la iglesia cristiana no tiene que estar, insisto, de nuevo ese concepto, a la orden del mundo secular. ¿Y por qué? No solamente porque no sirve, sino porque al mundo secular tampoco le interesa esos cambios que nosotros podamos hacer. Nosotros vamos, insisto, renovemos todo, hagamos todo al gusto del mundo secular y no los vamos a tener conformes de ninguna manera tampoco. Las cosas van a seguir igual. Estos últimos 150 años han sido un ejemplo de eso. Y por eso, ¿qué es lo que nos queda? Lo que gracias a Dios no depende de nosotros, insisto, ya tenemos la Biblia, tenemos la oración, tenemos la comunión cristiana, eh, tenemos nuestras confesiones de fe. O sea, simplemente mantener lo que ya está y no modificarlo a nuestro antojo o creernos con la autoridad de poder modificarlo. O sea, analízalo de esa manera, como dice ahí, el diablo es vigilante, el mundo también. Por algo las leyes que van saliendo no solamente se dedican a decir, ok, ahora hay que respetar a los lobistas LGTBX, YZ, no, también hay que protegerlos. Hay que cuidar a los malvados cristianos, religiosos, fanáticos que atentan contra el eterno lloriqueo de este mundo lobista. Entonces, si esta gente, y sumado a los pecadores impenitentes, son así de vigilantes, ¿por qué no tendríamos que serlos nosotros de igual manera? O incluso más. Después de todo, lo que vigila, entre comillas, el mundo de hoy 7 de julio de 2024, ¿va a ser lo mismo que va a estar vigilando en 5 años más? No, alguna aberración más se les va a ocurrir, más van a esperar que la palabra pecado se aleje de nuestros púlpitos, de nuestras iglesias, y así la lista podría continuar. Entonces, si el mundo secular, diablo incluido, es vigilante, mayor razón tenemos nosotros entonces para estar más vigilantes aún. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos no solo la necesidad, sino el deber de ser vigilantes. Como lo decía también en clases anteriores, nosotros no tenemos la excusa de la ignorancia. Ante Dios, nosotros somos más responsables que la gente de Sardis que está muerta. Ellos no tuvieron la Biblia. Ellos no tuvieron 1900 años de testimonio cristiano. Ellos estaban ahí partiendo de parte de gente muy dubitativa. eh, Básicamente no tenían nada. Usted ahora con un par de teclas puede leer la Biblia completa
de la manera en que, o escucharla si es que así usted quiere. Usted puede, de momento, congregarse libremente. La gente de Sardis, hasta por ahí nada más. Había un cierto grado de tolerancia, pero no de libertad religiosa. Insisto, si el mundo eh, secular es vigilante, ¿por qué no lo podríamos ser nosotros? Por eso entonces no debemos mirar hacia atrás, debemos mirar hacia adelante. ¿Dónde está, a dónde en adelante se van a venir los próximos ataques? Tal vez si nos hubieran dicho hace 100 años que el mundo secular, la institución que más iba a tratar de destruir iba a ser la familia, probablemente todos nos habríamos reído de carcajadas. Ahora la familia prácticamente para este mundo pareciera ser simplemente un adorno dentro de la sociedad moderna. Entonces, ¿por qué? Porque ya la iglesia había sido atacada, pero nos hubieran dicho la iglesia, o sea, perdón, la familia, probablemente no lo habríamos creído. Ahora entonces tenemos que pensar cuál va a ser el futuro punto de ataque, probablemente las libertades individuales, especialmente si esas libertades individuales están vinculadas con la palabra cristiana. Bueno, las promesas a los que vencen, en palabras del texto. Uno, andarán con vestiduras blancas, lo cual no es sinónimo de ausencia de pecado. Pero lo que sí hay es de Cristo limpiando nuestros pecados. Eso es lo que tenemos. Por eso las vestiduras blancas suyas y mías, porque Cristo convirtió nuestras vestiduras en blancas, no porque nosotros hayamos logrado, merecido u obtenido tenerlas de esa manera. Nuevamente, el protagonista aquí es Cristo, Dios, no nosotros. Eh, También, no borrarán nuestros nombres del libro de la vida. O en otras palabras, el que venza, el que llegue hasta el final, va a tener evidentemente la vida eterna que ya se nos ha prometido. Por supuesto, si alguien abandona la fe, no lo va a tener. Dígame, hermano Pablo. Profesor, ese no borrarán nuestros nombres del libro de la vida es un pasaje que a nosotros los calvinistas que creemos en la perseverancia de los santos nos complica un poquito. Disculpe la pregunta, profesor, sin el ánimo de polemizar. Usted sabe que yo respeto mucho su postura. ¿El luteranismo cree que la salvación puede llegar a perderse? Sí, pero Me imagino, creo que se da una especie de falacia de falso dilema. ¿Por qué? Sí, yo creo que puede perderse, pero eh, me tiene sin cuidado, sinceramente. ¿Por qué? Porque si yo, como acabo de decirlo, persevero en el estudio de la palabra, en la oración, en los sacramentos, en mi comunión con mis hermanos, ¿por qué va a ser un tema de preocupación? Oh, es que puede que pierda, o sea, ¿por qué preocuparme por un eventual? Creo que ese error lo cometemos en favor o en contra tanto luteranos como los calvinistas. Cuidado, que nos centramos demasiado en la posibilidad de, siendo que, insisto, como le digo yo siempre a las personas que me preguntan al respecto, ¿qué importa si se puede perder? Creo que se puede perder, sí, pero no es un tema que debiera preocuparme o asustarme, sino precisamente exhortarme a qué, a ser vigilante, a mantenerme, mm, insisto, fortalecido em, en el estudio de la palabra, insisto, en la oración, en el caso de los luteranos, los sacramentos, la comunión cristiana, etcétera. Todo eso está ahí disponible a la vista. ¿Por qué voy a temer entonces de una salvación que se puede perder? Si en no el veo caso del motivo. Sí, claro, te escucho. no, en el caso del calvinismo pasa justamente algo similar a lo que dice usted, ¿y qué tal si no fui predestinado? No, Pero eso ya, yo la creo. salvación no pero ¿qué tal si no fui predestinado? Y empiezan con ese temorcito. De hecho, le pasó, por ejemplo, al puritano John Bunyan con el tema de la predestinación. Ah, sí, él ¿Qué tal si era. no, qué tal si no fui predestinado?
¿Se fija? Mm. Sí, de verdad, profesor, así como usted lo expone, la perspectiva luterana es muy distinta a la arminiana, porque la arminiana, yo que fui durante 15 años arminiano, estaba en el constante temor de si, señor, este día pequé. Si tú vienes, me vas a llevar, o si muero, voy a ser salvo porque pequé, po. ¿Cuándo no he pecado? ¿Cuándo no he pecado? Pero es que esa es Entonces, ahí sin ahí la querer, mentalidad, tu ¿ya? mentalidad, Dígame. la mentalidad arminiana es muy parecida a la católica, con que básicamente lo que importa es qué estabas haciendo en el último momento antes de morir. Si lo último que hiciste fue cometer un pecado o estabas leyendo la Biblia, por decirlo de alguna Claro. manera. Eh, mm, ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a cometer pecados. Por eso lo que insistí tanto desde un principio. El pecado es un hecho, no una, es un hecho, una condición, no un acto. Es la condición de pecadores las que nos lleva a cometer pecados. No, el cometer pecados lo que nos convierte en pecadores. La esencia, insisto, no entiendo ahí el fanatismo de los amigos arminianos, especialmente de algunos, usted ya sabe. Eh, de, eh, de esa supuesta, insistir en esa insistir tosudamente en esa libertad que el ser humano ante la luz de la Biblia claramente no tiene. No hay manera de reconocer un libre albedrío en la Biblia o de negar la predestinación. Es algo que está tan claro, tan evidente, que, insisto, creo que cuando insisten mucho en eso los amigos arminianos, creo que derechamente se están, no sé, poniendo más papistas que el Papa, o más católicos que los católicos. Porque según ese criterio, insisto, ¿qué tendría que pasar para ser salvo? Que en el momento de mi muerte yo lo último que haya hecho haya sido una sumatoria de buenas obras. Insisto, ok, entonces voy a andar leyendo la Biblia, tal vez tener subrayado Juan 3:16 permanentemente, por si es que en una de esas, cuando cruce la esquina, me pasa un auto y así, qué hombre más santo que me atropellaron con la Biblia en la mano. O sea, tenemos un arminianismo aquí en Latinoamérica muy romanizado. Yo creo que los arminianos latinoamericanos, sí, en efecto, Ya. especialmente los de corte pentecostal. Yo creo que, no creo, estoy convencido de que el concepto, no digo que lo hagan a propósito, creo que simplemente falta de conocimiento, eh, que no se sacan el chip de la mentalidad católico-romana de las mentes. Creo que eso es algo lamentable en vista de todo la realidad que hay atrás de todo esto, pero creo que está ese concepto, de que el concepto católico y romano de cómo se pierde la salvación, de que se puede perder, insisto, eh, por lo que estabas haciendo en el último momento. O en otras palabras, eso se resume en qué cosa: salvación por obras. Sí. Incluso nosotros, iglesias como la de un servidor, eh, eh, de hecho tenemos que ser muy cuidadosos en que la salvación no es por guardar la sana doctrina, es por gracia. Sí. Reconozco que de que una falsa doctrina nos puede llevar a perder la salvación, claro que sí, pero no es que la acumulación de conocimientos correctos sobre la doctrina no son los que nos den la salvación. No, es Como la usted lo dijo, gracia el de Cristo. protagonista es Cristo. Como usted lo dijo, Claro, el protagonista es Cristo. Es Cristo. Absolutamente. Pastor, dígame, hermano. yo soy de un pensamiento más calvinista que arminiano, definitivamente, muchísimo más. Personalmente creo que la salvación no se puede perder, más sin embargo estoy estudiando mucho del tema de la apostasía, porque el tema de la apostasía es lo que me deja, lo que me saca más dudas en el tema de la perdición de la salvación o de la pérdida de la salvación. Más sin embargo, siendo que este curso es más pastoral, yo lo que rescato de esto es dos cosas. Número uno, dice que el que venciere será vestido de ropas blancas o de vestiduras blancas, no recuerdo exactamente cómo dice, Vestiduras blancas. pero sin embargo, vestiduras blancas. Sin embargo, adelante, un verso antes dice que hay personas que no han ensuciado esas vestiduras, o sea, que las tienen blancas. Entonces, a mí me parece como que desde que nuestro trabajo, digámosle, bueno,
sobre todo los pastores, pero todos de alguna manera estamos llamados a hablar a las personas, ¿no? Es a mantener esas vestiduras limpias. O sea, aunque sepamos que por obras no se salva a nadie, pero yo creo que el llamado pastoral es a tratar de mantenernos íntegros, a tratar de no perder el camino correcto, lo que nos enseñó el Señor, y a tratar de ser agradables para Él. O sea, creo que al final eso es a lo que nos llaman, no tanto como a decir, ustedes no se preocupen que la salvación no se pierde, si usted es salvo, sino, no, también tenemos que ser agradables, tratar de ser agradables y mantener nuestras vestiduras limpias para el Señor, ¿no? Evidentemente que sí. Y bueno, un tercer punto, tercer promesa que se menciona acá, es que Cristo nos confesará delante del Padre. Bueno, esa en esencia es la labor de Cristo ante la salvación, respecto de la salvación, presentarnos limpios delante del Padre. El pecado nunca se va a ir de nosotros, por lo tanto necesitamos en este caso de Cristo para que nos haga personas pertinentes de ser presentadas en la presencia de Dios. Por eso esto es una promesa para la vida eterna, no para nuestra vida actual. Ahí estaremos, insisto, ya en la vida eterna, en donde Cristo nos va a presentar ante su Padre. En otras palabras, la salvación y la vida eterna. Bueno, dentro de otros motivos de regocijo, o algunos motivos de regocijo que se mencionan, dice, nos alegramos de sujetar espíritus. O sea, no alegrarnos de sujetar espíritus. Bueno, por eso puse entre paréntesis y signo de interrogación la palabra prosperidad. Precisamente si hay un tema en donde se asocia que hay un espíritu supuestamente atado, es el espíritu, qué sé yo, de enfermedad, de pobreza, las frases que tanto le gusta repetir a algunos personajes, ¿no? Que ataron el espíritu tal o cual. Pero aquí al contrario, se menciona que eso, que atar espíritus, no es un motivo de regocijo, sino que el motivo de regocijo es alegrarnos de que Cristo está con nosotros. En el caso, o en este caso, con ellos, ahí en Sardis. De nuevo, a pesar de Sardis, a pesar de la iglesia que eran. Entonces, viene pertinente la pregunta, ¿cómo está Cristo presente con nosotros hoy? Sujetando espíritus al estilo de los falsos profetas de los que alguna vez ya hemos hablado. No, está precisamente con la palabra, eh, con el Espíritu Santo, con la iglesia. Nosotros somos parte de la presencia de Dios también. Dios mora en la iglesia y nosotros en nosotros también. Entonces, siendo así, si perseveramos, nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida. Y por lo tanto, la autocomplacencia tan tradicional y tan degustada hoy en día en la iglesia cristiana no nos ayuda a perseverar. Volviendo al ejemplo del médico, el médico puede decirle, ok, ese caballero, sea complaciente, continúe fumando sus 10 cigarrillos diarios, no hay problema, yo no me voy a enojar con usted. Claro, puede que el médico no se moleste, pero el cáncer al pulmón va a ir avanzando igual. Entonces, o en este caso, ¿qué? Podemos ser autocomplacientes con la situación de nuestra iglesia o de nuestras vidas como personas, de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Pero, insisto, esa autocomplacencia no nos ayuda a perseverar como iglesia. Si tiene que haber algo en ese sentido, debe ser autocrítica, autoanálisis. Nuestras conferencias de pastores, líderes, profesores no pueden ser simplemente reuniones para proclamarnos como una iglesia perfecta. Uno, porque no lo vamos a hacer, ni siquiera la luterana, imagínense. Eh, y porque el autofelicitarnos, ¿qué valor tiene? Ninguno. No lo tuvo en toda la historia de la... Además, o lo otro también, evadir responsabilidades.
O sea, ya desde el primer pecado en adelante, si hay algo que le gusta al ser humano, es evadir las responsabilidades que tiene respecto del pecado. Eva, ¿a quién culpó? En La apariencia, serpiente. en apariencia culpó a la serpiente. Adán, ¿a quién culpó? En Adiós. apariencia, a, en realidad Dios, sí, pero lo que se suele decir siempre es que culpó a Eva. Pero en el fondo, tanto Adán como Eva estaban culpando a Dios. En ningún momento insinuaron que la culpa había sido de ellos. O la serpiente me engañó. Claro, uno puede pensar ahí que la frase está referida a la serpiente. No, está culpando a Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién creó a la serpiente? Dios. En el fondo le está diciendo, tú me diste, oiga, Diosito, usted me dio un animal aquí que no era tan bueno después de todo. Pues la culpa la Me tiene puso usted. una trampa. Claro, yo pobrecita obligada a hacerle caso, ¿no? En su defecto, Adán lo mismo. La culpa la tenía Eva, pero en realidad la frase clave ahí es la mujer que tú me diste. Malvado Dios, ¿no? ¿Cómo se le ocurre estar dando mujeres así? No, o sea, pero el punto es que desde el primer pecado en adelante, siempre el ser humano tiende a culpar, creyente o no, a terceros de su pecado, de su caída, de sus fallas. Evidentemente eso no es algo que nos deba suceder a nosotros. Y por eso insistir en eso, la autocomplacencia no nos va a servir de nada. Sí, la autocrítica. Bueno, Pastor, yo personalmente voy a hablar por mí, que esta reflexión, cómo me invita a reflexionar la forma de hablar mía. Cuidado y por eso digo, quiero hablar solo por mí. Cuidado y no esté cayendo yo en lo mismo, ¿no? Que muchas veces me quiera yo excusar en bendiciones que el Señor me ha dado para justificar mi pecado o para... Es algo que me ha hecho pensar mucho, ¿eh? Esto último que estamos hablando para revisarme y para tener más cuidado de cómo uno habla y se comporta en la vida diaria que pasa tan rápido. es que respecto de justificar el pecado, me atrevería a decir que eso incluso hasta el mundo de la psicología nos lleva a eso. Por ejemplo, para justificar las Por adicciones. supuesto. Es que algo pasó y eso significó que tú básicamente, o usted se vio obligado a caer en determinada, eh, en un determinado vicio, en algún determinado problema. Casi siempre el mundo en general, y ojalá eso no pase en nuestras iglesias, le trata de buscar una explicación o creyendo maquillar todo con la palabra explicación, siendo que la palabra siempre en realidad es excusa. Es como cuando alguien se hace ludópata, por ejemplo. Ok, es un pecado, es una adicción también. En realidad me atrevería a decir que no hay adicción que no sea pecado, pero nadie, y es cierto, puede que haya habido una noche en que lo pasó mal o que lo pasó bien y decidió comenzar a apostar esta persona. Pero nadie obligó a esa persona a ir allá estando bien o estando mal. Ir, digamos, al lugar en donde se, se hacen apuestas, a los casinos. Nadie no creo que a la persona que comenzó a apostar, no sé, tal vez lo hizo por tentar a la suerte, llamémoslo así, para ver si es que le iba bien. Y como tal vez la primera vez le fue bien, entonces probemos con la segunda. Y se siguió autoengañando a la persona de que iba a llegar el momento en que, no en que solamente iba a haber éxito. Pero cuando ya está en el momento de darse cuenta de que está mal, es muy difícil salir. Pero ahí, claro, ¿qué es lo que suele hacer el mundo tradicional? Decir es que pasó tal cosa. No estoy diciendo que, que los motivos que llevan algún problema de este tipo no sean reales, pero no podemos utilizar nuestra tristeza o al contrario, nuestra alegría como una excusa para justificar el pecado. Insisto, para tomar un caso que quiero creer que no es parte de la vida de ninguno de nosotros acá, la ludopatía.
O ahora, no sé, que está de moda como profesor de gente de secundaria que saben que soy. Eh, ¿Por qué no llamar pecado a la adicción al teléfono? Algunos dirán que es algo totalmente inocuo. No, cuidado que las veces que ya van varias veces en donde me he tenido que llevar empujones de mis alumnos porque no toleran la idea de que no puedan tener un teléfono en la mano. A veces el problema no es el acto en sí mismo. El problema no es, digamos, en este caso, el tener un teléfono en la mano, sino las consecuencias a las que eso me puede llevar. O sea, tenemos tristemente, el otro día en una breve reunión de profesores, llegábamos a la conclusión que yo creo que ustedes también pueden estar de acuerdo conmigo, me atrevería a decir, en que cada generación de estudiante que va saliendo es la peor. Los que van a titularse este año van a ser los peores académicos, hasta peores que el año que el 23, que el 22 y así sucesivamente, y de ahora en adelante igual. Siendo que cada vez tenemos más herramientas para obtener conocimiento que antes. O sea, nunca antes las habíamos tenido tanto. Mi tesis para teología la tuve que escribir originalmente con lápiz. Ni pensar en una máquina de escribir. Bueno, creo que en mi cuarto año ahí ya recién tenía un computador, pero porque me lo regalaron. Pero recuerden eso. Lamentablemente, pero hoy en día no, es que la gente ya, los muchachos ya tienen su teléfono, entonces no hay que hacer nada. ¿Y por qué no? ¿Qué nos impide hacer algo? Queremos seguir teniendo. De hecho, algo que poco se habla es las consecuencias oculares del tema del teléfono. Todas las generaciones que están surgiendo, pese a que hay mejor medicina que hace 10, 20, 30, 40 años, tienen peor vista. Es cosa de ir a una secundaria a ver cuántos de los que están en el último grado de secundaria, o sea, con 17, 18 años, ya están usando lentes por desgastamiento de vista. ¿Era similar eso hace 20 años? No. Por algo era motivo de tanta burla, tristemente antes, el usar lentes, porque era algo muy extraño. En cambio ahora, pero obviamente, ¿de dónde surgió eso? Del uso del celular. Es cierto, podrá parecer una nimiedad, una cosa poca, pero todos los pecados siempre comienzan con una cosa, una poca cosa, como algo minúsculo. Bueno, pero dentro de todo, nos queda respecto de Sardis la lección de que Cristo es quien nos da vida, no nosotros a nosotros mismos a buena hora. Ya sea en testimonio, doctrina, unidad, podemos ser nuestros propios enemigos, curiosamente. Es más, los peores enemigos que podamos tener nosotros somos nosotros mismos, ya sea a nivel personal, como a nivel eclesiástico, como a nuestro propio país. Cuidado, por lo tanto, con no mantener esa unidad en nuestras iglesias. Por eso es que entonces Cristo debe fortalecernos, porque si nosotros somos nuestros propios enemigos, y vaya que lo podemos ser, Cristo nunca lo va a hacer. Entonces, ¿cómo debemos fortalecernos? Bueno, tenemos la palabra, tenemos los sacramentos, tenemos la iglesia, la comunión por ende, al tener la iglesia, tenemos la comunión entre los hermanos, la oración, etcétera. De hecho, todos esos elementos se han mencionado. Bueno, tal vez el de sacramentos no en el caso de las cartas que hemos estudiado de Juan en el Apocalipsis, pero por ahí está esa última frase abajo. ¿Y la profecía? ¿No les ha llamado la atención que la palabra profecía, a los que ya llevan el curso completo, no se menciona acá en estas cartas? Quiere decir que la famosa profecía, así como la entendemos hoy, o mejor dicho, como los falsos profetas nos las han hecho entender, no es tan relevante después de todo, de hecho nada. O sea, piensen, aquí estamos hablando de una iglesia que está en situación paupérrima, pero en ningún momento se dice, y les he de enviar profecía o palabra profética para que ustedes hagan tal o cual cosa y cambien y sean otros. No, nada.
No sería, si es que de verdad la profecía, en el sentido de augurar un futuro espiritual o físico o de lo que sea, si de verdad tuviera algún grado de relevancia, ¿por qué no está mencionado entonces? Ni en las otras iglesias a las que hemos mencionado hasta el momento tampoco. ¿Por qué? Porque lamentablemente la misma iglesia cristiana, en el amplio sentido del término, ya trastocó el concepto de profecía, de profeta. Y profecía ya no es proclamar la verdad de Dios, sino augurar lo que va a pasar en el futuro. El ejemplo, insisto, a pesar de que hay, como lo decía, ejemplos tan claros de cómo pseudo profetas han mentido descaradamente a su gente, el caso más emblemático, el que ya les he mencionado de Motesi allá en Buenos Aires, el 2005, para recordar un poco. Argentina le dice no a la corrupción, no al aborto, no al avivamiento, o sea, sí al avivamiento. Toda Argentina será para Cristo, 2005. ¿Cuántos años pasaron para que Argentina o el gobierno argentino sí le dijera que sí al aborto? Me parece que eso fue en el 2019 o 2020. ¿Cuándo Argentina le dijo no a la corrupción? Es más, ¿cuándo cualquier país le ha dicho no a la corrupción? Nunca. Tal vez en menor o mayor grado, pero, insisto, tenemos un ejemplo clarísimo de alguien que, y más encima que dice que todas esas supuestas profecías las dijo por orden de la palabra directa, cara a cara, de Dios hablando con él. ¿Y dónde está la autocrítica del señor Motesi? No, sigue diciendo estupideces similares a esas. Por último, ya a posteriori, ya que se dieron cuenta, no creo que sea tan ignorante el señor Motesi como para no darse cuenta, de que se equivocó. Ok, seamos simpáticos, se equivocó. Y resulta que, insisto, no, ok, debería haberme callado. O por último, me equivoqué. Yo creo que hasta eso lo enaltecería como persona, como cristiano. Me equivoqué, pero no, sigue contumaz con su misma actitud soberbia. Él es el que trae la palabra, a pesar de que rara vez menciona un versículo bíblico, ahí con su gran amigo Dante Gebel, hablando de ausencia bíblica, etcétera. Entonces, cuidado cuando digamos que hablamos en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya habla por sí solo. Y para eso nos dejó la palabra. Nosotros Pastor, damos es que yo creo testimonio que, de Dios, pero no en lugar de Él. Dígame, perdón. Sí, lo escucho. perdón, pastor, yo creo que hoy la profecía en la mayoría de los casos, para no decir en todos, pero en la gran mayoría de los casos, es la medicina para el perezoso que no quiere estudiar las escrituras, así de sencillo. Claro, en este caso, por ejemplo, cuando todo lo que dijo este caballero, insisto, eso fue en diciembre del 2005, se reduce a la frase que él mismo dijo: toda Argentina será para Cristo. O sea, ¿quién más necesita saber, según ese mismo testimonio, que decir toda Argentina será para Cristo? No dijo, va a haber más estudio bíblico, va a haber más congregaciones, va a haber más iglesias, va a haber gente más devota al estudio. No, toda Argentina será para Cristo, punto. Biblia, nada. Curiosamente, todos estos pseudo profetas, que tanto les gusta pegarse al Apocalipsis, pese a que bastante poco les sirve, siempre omiten el concepto Biblia. O sea, uno de los principios fundamentales de la Reforma y que supuestamente ellos también adhieren, la sola escritura, es totalmente dejada de lado. Pero bueno, tristemente ya ellos eligieron su propio camino. Bueno, ya hemos llegado ya a la finalización del estudio. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Gracias, profe, como siempre, por la dedicación a la clase. De nada, a tu servicio. Gracias, pastor, de mucha bendición. Estuve poniendo mucha atención y me quedan un par de puntitos para estudiar, de hecho. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, bendiciones, bienvenido. Bueno, Lester, por favor, entonces, si cierras con una oración también.
Sí, sí, es que no llevo dónde activar el micrófono. Bueno, bendito Padre amado, gracias Señor por este alimento espiritual que nos has dado. Gracias Padre Santísimo por esta palabra. Gracias Señor por cada uno de nuestros hermanos que compartieron sus opiniones el día de hoy. Gracias Señor por nuestro querido y apreciado hermano Pastor Andrés, que dispone de su tiempo para instruirnos cada día más en el estudio de tu palabra. Señor, si es tu voluntad, Padre Santo, pues el próximo domingo nos volvemos a encontrar en un nuevo estudio. Señor Padre Santo, te pedimos que bendigas esta semana que está iniciando, que seas tú nuestro providente, que seas tú nuestro protector, Padre amado. Todo esto te lo oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.